Listo, hermanos, después de haber hecho un paréntesis muy amplio acerca de lo que significa ser miembro, las implicaciones de lo que significa ser un miembro de la iglesia local, en la mañana de hoy continuaremos considerando los medios de gracia. Ahora, cuando hablamos de medios de gracia, hermanos, nos referimos a aquellos canales por los cuales Dios otorga su gracia a una persona. Son los canales por los cuales las bendiciones de Dios fluyen. Para ilustrar eso, piensa, hermano, en una manguera de agua para un jardín, ¿no? La manguera no es especial en sí misma, pero es el canal por el cual el agua refrescante fluye. Por favor, hermanos, los niños, por favor, sentaditos en su lugar, vamos a tener reverencia. Entonces, ese medio y ese lugar y eso donde fluye, o sea, es decir, es el medio, los canales donde Dios bendice a su pueblo y nos alimenta. También es así como los medios de gracia también vienen a nosotros. Es en sí y por sí ellos y por ellos mismos no son especiales, pero son las avenidas y canales por los cuales las bendiciones de Dios fluyen. Así que si, hermanos, deseamos crecer en gracia y ser bendecidos, debemos exponernos a esos medios de gracia. Recordemos que los medios de gracia pueden ser tanto privados como públicos. Y en estos momentos, hermanos, nos hallamos estudiando los medios de gracia públicos. Si en realidad nosotros deseamos crecer en santidad, si realmente deseamos, y eso habla esperando de usted honestidad en su corazón, porque si usted realmente ha sido regenerado por la gracia de Dios, hay un germen en su corazón que desea ser santo como Dios es santo. Así que Dios nos ha dado medios de gracia y el que tiene ese deseo hará un uso apropiado de ellos. Y en el caso de los medios de gracia públicos, el paréntesis que hicimos de las implicaciones de ser miembro de una iglesia lo hicimos con el fin de señalar la gran importancia que tiene el involucrarnos en una iglesia local para el crecimiento de nuestra vida en santidad. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que si nosotros no hacemos un uso apropiado, no nos involucramos en la iglesia local, no hacemos parte de una membresía, difícilmente, o diría más bien imposible, crecer en nuestra vida de santidad, ya que ese es el marco que Dios ha creado para nuestro crecimiento. No existe un lugar en la Escritura en el que se reconozca una vida de santidad que se desarrolle de manera individual. Y esa clase de santidad, hermanos, no es conocida en la Biblia. Por ejemplo, esa santidad que muchos dicen, bueno, yo y mi Biblia nomás en la casa. Yo no necesito de ninguna iglesia. Hermanos, eso la Biblia no lo indica, ni siquiera enseña tal cosa. Hermanos, si hemos de crecer en una comunidad de creyentes comprometidos con nuestra comunidad de creyentes a crecer en amor y en la verdad. Cuando fuimos unidos a Cristo en nuestra relación, fuimos unidos también a su cuerpo. Todo aquel que ha sido unido por la fe a Cristo también ha sido unido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hermanos, y la evidencia de una persona es vivir de una manera individual fuera de una iglesia, está manifestando de que esa persona no ha sido unida a Cristo, por lo tanto no es salva. De la misma manera, hermanos, que un miembro de nuestro cuerpo no puede crecer y funcionar separado del cuerpo. Como decíamos, hermanos, ningún miembro del cuerpo puede vivir sin el cuerpo. Para poder funcionar apropiadamente, para poder tener vitalidad, para funcionar, tiene que estar en el cuerpo. Un miembro fuera del cuerpo está muerto y no puede funcionar. Funciona dentro del cuerpo de acuerdo a la función que ese cuerpo requiere de ese miembro. Así tampoco un creyente puede crecer y funcionar como tal separado de la iglesia. Y en las enseñanzas que hemos venido tratando hasta el momento hemos dejado establecido la enorme importancia que tienen los cultos corporativos de adoración como los medios de gracia público y la responsabilidad que tiene todo creyente de congregarse fielmente a los cultos, hermanos. Es una responsabilidad de un verdadero cristiano asistir no a unos, no a algunos, no a los que me parezcan, sino a todos los cultos que la iglesia establece para adorar al Señor, como dice, no dejando, esto es lo que nos ordena Dios. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. De hecho,
nosotros no ser fiel, estamos pecando contra Dios y estamos acarreando ira de Dios por nuestra desobediencia y nuestra rebelión. Es un pecado, así que es un pecado gravísimo no congregarse fielmente con el pueblo de Dios, salvo por una causa justa. Pero ahora nos preguntamos, bueno, ¿cómo relacionamos todo esto con respecto a nuestro crecimiento en santidad? Porque estamos hablando de buscar la vida de santidad, de buscar la santidad. ¿De qué manera funciona nuestro crecimiento en santidad en nuestra comunión con el pueblo de Dios? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se ve en la realidad? Bueno, entonces lo que vamos a pasar a considerar es de qué manera nuestra asistencia fiel a los cultos y nuestra comunión con los hermanos de la fe influye positivamente en el crecimiento de nuestra santidad. Una vez, hermanos, vamos a leer el texto que nuestro hermano leyó, pero vamos a leer solamente los últimos versículos. Me refiero al versículo 41 y 42 de Hechos 2. Hechos 2, 41 y 42. Y vamos a observar lo que la iglesia, la primera iglesia local, la primera iglesia de Jerusalén que Dios estableció, cómo vivieron esos cristianos de la época primigenia. Bueno, dice así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y note eso, y se añadieron aquel día como 3,000. Más o menos esta iglesia tenía por ahí unos 10,000 miembros, era una iglesia demasiado grande. Estamos hablando nomás de miembros, más o menos 10,000 miembros, fueron unidos a Cristo, fueron unidos a la iglesia, ¿sí ves? Fueron añadidos. ¿Quién los añadió? Dios. Y noten lo que ellos hacían en el siguiente versículo. ¿Qué hacían ellos, estas personas? ¿Acaso se la pasaban solamente en la casa leyendo su Biblia, haciendo devocional y no iban a la iglesia? No. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay 4 elementos que Pedro nos señala que caracterizaba a los cristianos de la iglesia primigenia. Esos miembros de la iglesia de Jerusalén desde su inicio estaban comprometidos y dedicados a esos 4 elementos. Perseveraban en ellos, es decir, no desmayaban, estaban plenamente comprometidos. Y la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Si ustedes, hermanos, hacen un estudio de lo que llama el principio regulador de la adoración, van a ver que estos son 4 elementos indispensables para adorar a Dios en el culto. Y precisamente cada uno de estos elementos por separado es lo que vamos, hermanos, a considerar desde ahora. Desde esta enseñanza vamos a considerar los 4 elementos que están implicados aquí en lo que perseveraban los cristianos de la iglesia primitiva. Para que de esa manera, hermanos, podamos observar cómo cada uno de ellos cooperan en el crecimiento de nuestra vida en santidad. Entonces vamos a empezar. Hoy solamente vamos a mirar el primero. Vamos a ver el primer elemento, y es la perseverancia en la doctrina de los apóstoles. La perseverancia en la doctrina de los apóstoles. En Hechos 2:42 nos registra que los miembros de la iglesia de Jerusalén, hermanos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quizás aquí Lucas haya mencionado en primer lugar la doctrina de los apóstoles, y es bastante plausible. O sea, lo que está señalando es que realmente la iglesia y todo cristiano debe crecer en un fundamento. Es decir, hermano, no se construye una casa sin una base, sin un fundamento. Y lo que está señalando Lucas aquí es que el fundamento donde se va a edificar cada cristiano que hace parte de la iglesia local, el fundamento es la doctrina de los apóstoles. Por eso decía esta parábola que el hombre prudente dice que edifica su casa sobre la roca, es decir, sobre este fundamento. Si realmente, hermanos, como cristianos somos temerosos de Dios y estamos andando en obediencia, vamos nosotros a construir nuestra vida de santidad edificada sobre los fundamentos de los apóstoles, que es la revelación de Dios. Por ser este el fundamento de la iglesia. Eso es lo que Pablo nos dice en Efesios 2:20, comparando la iglesia con un edificio, dice: edificados, leamos allá en Efesios capítulo 2:20, hablando de la iglesia como un edificio. Él dice lo siguiente, Efesios 2:20, veamos desde el 19, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos. Y aquí estamos hablando de que los cristianos somos ciudadanos
y miembros de la familia de Dios. La palabra miembros no es una persona que está como asistente, es un miembro de la familia de Dios. Y dice edificados entonces sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Note aquí, va creciendo en ese fundamento para hacer un templo santo en el Señor, el crecimiento en santidad, en quien vosotros también sois juntamente edificados, todos los miembros son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, hermanos, este es el fundamento seguro en el que la iglesia es edificada, en el que Cristo edifica su iglesia. No hay otro fundamento. No hay otro fundamento. Y los apóstoles de Cristo establecieron el fundamento en el cual el Señor edifica su iglesia. Y la pregunta es, ¿y cuál es ese fundamento? Bueno, es la revelación que Dios dio a tus santos apóstoles y también a profetas. Ahora, todos los que escribieron el Nuevo Testamento, no todos eran apóstoles, por eso habla de profetas. Ustedes, por ejemplo, pueden mirar que Lucas, en este caso cuando escribió el Evangelio de Lucas, Lucas no era un apóstol, pero escribió inspirado por el Espíritu Santo, entonces se le llama profeta. En ese sentido, lo mismo Marcos tampoco fue un apóstol, pero al escribir el Evangelio de Marcos es llamado como un profeta. No todos eran apóstoles, por eso se dice edificado sobre esa revelación que Dios dio a estos santos hombres para que nosotros fundamentemos nuestra vida y nuestra conducta en base a estas cosas, con base a estas cosas, perdón. Por tanto, si en el día de hoy, hermanos, alguien nos dice, porque estamos hablando de que ese fundamento es todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra, y no hay más. Y yo quiero, hermanos, es importante aquí que Dios ya nos revela. Dios ya lo que ha revelado lo ha dejado por escrito en las páginas de la Biblia, y Dios selló eso. Ya no hay más profetas, ya no hay más apóstoles, porque ellos cumplieron su función de dejar por escrito lo que Dios le había revelado. Ahora, todo lo que Dios le reveló no quedó por escrito, pero quedaron por escrito las cosas que eran necesarias para nuestro crecimiento. Y esas cosas que quedaron consignadas en las páginas de la Escritura es el fundamento en el cual nosotros nos edificamos, en el cual una iglesia se fundamenta. Hermano, no venimos a inventar cosas aquí para edificar la iglesia, y no inventamos cómo debemos comportarnos dentro de la iglesia, sino que es Dios quien nos dice como cabeza de la iglesia qué debemos hacer, porque Él ha puesto el fundamento. Por tanto, hermanos, si en el día de hoy alguien nos viene diciéndonos que Dios le ha revelado tal y tal cosa, debemos rechazar tal revelación, porque la revelación de Dios ya fue dada por medio de los apóstoles. Ya fue dada. No está siendo dada, ya fue dada, quedando consignada por escrito en las páginas de las Escrituras. Y eso es lo que dice, recuerden, hermanos, que cuando Jesucristo habló a los apóstoles, Él sabía que no todas las cosas, cuando estaba en el ministerio terrenal, todas las cosas se las iba a decir, no le iba a enseñar todas las cosas que iban a quedar por escrito, no solamente las iban a recibir mientras Él estuviera con ellos, sino más adelante iban a seguir recibiendo más revelación. Y en Juan 14:26 Jesús les habla a los apóstoles y les dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y note esto, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo me voy, sí, pero ¿sabe qué? Ustedes van a recordar todo lo que les he dicho. Por ejemplo, ustedes ven al apóstol Juan, 69 años después, o más bien, sí, casi terminando el siglo I, dice que Juan escribió su libro, el Evangelio de Juan. Muchos años habían pasado, pero ¿cómo es posible que él describa, por ejemplo, con detalles el discurso del pan de vida y no se lo olvide? Dice, porque ahí está la promesa de Jesucristo. Él le recordará todas las cosas que yo os he dicho, y se las recordará. El Señor les promete a sus apóstoles que Él les recordaría todas las cosas que Él les había enseñado. Por eso fue posible que los apóstoles recordaran todos los hechos y las enseñanzas de Jesús y las dejaran por escrito. Como por ejemplo Mateo escribió su evangelio casi 40 años después de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Y saben qué? Y podía recordar con precisión sermones tan amplios como el sermón del monte, que ocupa 3 capítulos, el capítulo 5, el capítulo 6, capítulo 7, los pudo escribir con detalles
¿Y cómo pudo acordarse de esto? Por la promesa de Cristo, que el Espíritu Santo les recordaría todas las cosas que ellos necesitarían recordar de lo que Él les había enseñado. El Señor les promete a sus apóstoles que Él les recordaría todas las cosas que Él les había enseñado. Pero también les promete, note esto, no solamente recordarle lo que ya le había dicho, sino también les promete que les seguirá revelando, después de que Él se vaya, más después de que Él ascienda al cielo y no esté más con ellos. Juan 16:7. Juan 16:7. Y recuerden que esas palabras están dentro del marco del discurso del aposento alto en el que el Señor Jesucristo estaba con sus apóstoles. Dice aquí en Juan 16:17, Jesús le dice a sus apóstoles: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora versículo 13, más adelante: pero cuando venga el Espíritu de verdad, que dice, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No solamente promete recordarnos lo que el Señor nos enseñó, sino que las cosas que habrán de venir, cosas que están más adelante. Y lo mismo los apóstoles eran conscientes que esta era revelación divina. Lo que le recordaba, o sea, después de Cristo, ellos también seguían siendo inspirados por el Espíritu Santo, enseñanzas de Cristo. Primera de Tesalonicenses 2:3. Ahora nosotros, aquí este texto nos va a señalar que los apóstoles estaban conscientes de lo que ellos estaban escribiendo era por revelación de Dios. No era cosa que se les venía a la cabeza así por así. Eran directamente inspirados por Dios. Decía aquí en Primera de Tesalonicenses 2:13, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, decir los apóstoles, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí Pablo está diciendo: mire, ustedes recibieron la palabra como realmente deberían recibirla, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, porque aunque los hombres la hablaron, fueron bajo inspiración divina. Fue Dios hablando por las bocas de esos hombres las palabras de Dios. Así que la recibieron como realmente era. Y estos apóstoles eran conscientes de que eso estaba ocurriendo, de que ellos estaban hablando las palabras que Dios les inspiraba. Y en Efesios 3:1-4, Pablo otra vez es consciente de que esto es revelación. Efesios 3:1-4 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, y dice que por revelación me fue declarado que el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, noten esto, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El fundamento es la revelación, y esta revelación es el fundamento de la iglesia. Y ya fue dada. Ahora, ustedes dicen, ¿ya fue dada? Sí, verbo pasado. Voy a leer en Judas 3. No le voy a decir el capítulo porque Judas no tiene capítulo, solamente realmente es versículos. Judas 3 dice así. Miren, noten lo que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, y esta fe, hermanos, la cual dice Judas que debemos contender ardientemente, es el conjunto de doctrinas que creemos. O sea, todas las doctrinas bíblicas que hemos aprendido, ¿qué dice? Dice, el conjunto de doctrinas revelada por los apóstoles y profetas, dice que ha sido, no está siendo, no va a ser, sino ha sido, para el verbo pasado, una vez dada ¿a quiénes? A los santos. Ya fue dada. Por eso es que decimos, hermano, alguien que venga a decir que el Señor me reveló es un mentiroso, porque ya fue dada la revelación, ya fue dada la fe.
Versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que, note esto lo que dice Judas, de las palabras que antes fueron dichas, ¿por quiénes? Por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que antes ya fueron dichas, antes. No están siendo dichas, no van a ser dichas, ya fueron dichas. Y nosotros cuando leemos la Biblia, esas palabras, Cristo nos habla por medio de esas palabras. Esas las palabras que fueron dichas, verbo pasado, por los apóstoles del Señor. Hermanos, ahora, eso excluye, como decía, toda nueva revelación. Que alguien dijo que yo soñé y que el Señor me mostró. Hermanos, son falsos profetas. No hay profetas hoy. Porque la única revelación sobre la que el Señor Jesucristo edifica la iglesia es la revelación que Dios dio a sus santos apóstoles y profetas. Hermanos, simplemente edificar una iglesia supuestamente en un fundamento distinto a esto, simplemente es una iglesia falsa. No podemos llamarla iglesia. Si una iglesia no está edificada sobre lo que Dios dice en sus palabras o lo que Él nos ha revelado, una persona no puede crecer en gracia. Por eso debemos rechazar todo mensaje de aquellos que dicen Dios me reveló, o que tenían sueños que fui al infierno. Ya está muy de moda hoy de gente que aparece diciendo que el Señor le reveló y lo llevó al cielo, al infierno. Hermanos, debemos rechazar toda esa enseñanza. Hay personas que se la pasan por YouTube viendo toda esa clase de cosas, hermanos, y la verdad, hermanos, le digo, eso es perder el tiempo. Eso es perder el tiempo. Todo lo que Dios tenía que decir ya lo ha dejado por escrito en su palabra, por medio de sus apóstoles. Y los creyentes de la iglesia primitiva entendían esto. Entendían que la enseñanza de los apóstoles era esencial, era vital para su crecimiento, y ellos sabían que debían perseverar en esto. En esa ocasión, cuando ocurre el problema de las viudas, ustedes recuerdan, hermanos, en la iglesia primigenia, por ejemplo, en Hechos 6:2, los apóstoles dicen que no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, y por eso se originan los diáconos de la iglesia. Pero noten que ellos no querían descuidar la predicación de la palabra, porque sabían que esto era central para la iglesia, para el crecimiento y la edificación de las almas. Los creyentes de la iglesia primitiva entendían que la exposición era vital para todo el cuerpo. Estos creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y hermanos, es como si la sangre estuviera corriendo por las venas del cuerpo que es la iglesia. Ahora es necesario aclarar que los apóstoles aún no habían escrito nada concerniente al Nuevo Testamento. Les estaban revelando. Por ejemplo, ¿qué pasaría en una iglesia en ese tiempo que no estaba el Nuevo Testamento y los apóstoles estaban ausentes en esa iglesia local? Pues ahí apareció 1 Corintios 14, que si algún hermano profetiza, es decir, algunos asuntos especiales, habían hermanos que se levantaban y profetizaban y estaban dando, bueno, hay un problema en la iglesia, ¿cómo vamos a tratar este asunto? Y Dios le revelaba a un hermano, y en medio de la iglesia se levantaba, y esta es la instrucción que deben seguir en este caso. Pero hermanos, ahora no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque ya el Nuevo Testamento ha sido escrito. Por lo tanto, aquí Lucas se refiere a la instrucción oral también de los apóstoles, es decir, a las enseñanzas que ellos daban en los cultos, porque ellos eran los pastores de la iglesia de Jerusalén. Y los creyentes de la iglesia primitiva estaban constantemente comprometidos. Noten esto, así como los apóstoles estaban totalmente comprometidos a predicar y a enseñar la palabra de Dios, que les estaba siendo revelada, los creyentes estaban comprometidos a estar allí oyendo atentamente las enseñanzas de los apóstoles. Y esto es de suma importancia, hermanos, en el asunto que estamos considerando, porque no puede haber santidad, y aquí quiero recalcar eso, no puede haber santidad separados de la verdad. No puede haber santidad separados de la verdad. Si una persona no tiene una comprensión clara de la verdad, porque no se expone con atención a la palabra de Dios, difícilmente esa persona podrá crecer en santidad. No podrá madurar, porque vemos mucha inmadurez en muchas personas que profesan ser cristianos, porque no tienen una comprensión clara de la verdad, porque no se exponen con atención, con la debida atención a la palabra del Señor. Hermanos, aquí no es para venir a dormir, sino para poner atención a la palabra del Señor.
Existe entonces una estrecha relación entre el entendimiento de la verdad y el crecimiento en santidad. En los Salmos encontramos esta verdad. Por ejemplo, hermanos, ¿qué es lo que le cuesta a una persona someterse a los mandatos del Señor? Que no tiene una comprensión clara de lo que Dios manda. Y en el Salmo 119 encontramos esto, de esta relación que hay en el crecimiento de santidad y la relación con el conocimiento de la verdad. Dice aquí en el Salmo 119, 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Aquí el muchacho, ¿con qué limpiará el muchacho su camino? Note eso, con guardar la palabra. Un joven no podrá crecer en santidad a no ser que él se dedique a meditar, a reflexionar y a guardar la palabra del Señor. Y en el mismo versículo 11 dice, mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar para no pecar contra ti. Es decir, ven la relación del entendimiento de la verdad con el crecimiento en santidad. No hay santidad separada de la verdad. Cristo pidió al Padre en oración sacerdotal. Usted recuerda la oración sacerdotal de Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El medio de santificación es la verdad. No puede existir santidad sin la verdad. Hermanos, donde una iglesia no predica la verdad, no puede crecer en santidad porque no hay verdad. Si no es la palabra de Dios que se predica, ¿cómo vamos a crecer en santidad? Como tampoco puede existir la verdad sin santidad. Si alguien conoce la verdad, pero no vive conforme a ella, terminará en apostasía. Terminará fuera de la verdad. Como dice Pablo en 1 Timoteo 1:19 con respecto a esto. Y esto hablando de muchos hombres dentro de la iglesia de Éfeso que apostataron de la fe por seguir falsas doctrinas o por no tener una comprensión clara de la verdad. Dice aquí, 1 Timoteo 1:19 con respecto a esto, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y Pablo aquí habla de la apostasía como un naufragio, como un barco que se hunde en el mar, de los cuales, y lo señala con nombre propio, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esos hombres dentro de la iglesia estaban trayendo una distinta doctrina, porque aunque conocían la verdad, no vivían en la verdad y terminaron apostatando. E inclusive estaban contaminando a muchos y Pablo los saca de la lista de miembros. Himeneo y Alejandro no vivían conforme a la verdad que conocían y terminaron apostatando de la fe, porque no existe verdad sin santidad, no existe santidad sin la verdad. Sin embargo, no es simplemente perseverar en la verdad a los que nos estamos refiriendo aquí, sino a perseverar en la instrucción pública de esa verdad presentada al pueblo de Dios por aquello que Dios ha designado y ha llamado para esa labor. Lo que estoy diciendo, hermanos, no solamente es perseverar en esa verdad, sino a exponerme regular y fielmente a la exposición de la enseñanza pública de la palabra en los cultos. Hermanos, eso no excluye el estudio personal en los creyentes. Ellos deben perseverar en su estudio personal porque esto es importante para todo creyente, pero lo más central para crecer en santidad es exponerse a la predicación viva y fiel de la palabra de Dios. Pero como podemos ver, hermanos, es evidente que el contexto de este pasaje es el de la enseñanza de la doctrina apostólica como parte de la actividad pública del pueblo de Dios. En primer lugar, noten que la predicación de la palabra es el medio por excelencia por el cual Dios salva a los perdidos. Mire que el medio por el cual Dios va a salvar a los perdidos es la predicación de la palabra de Dios. A Dios, hermanos, le ha placido salvar a los pecadores por medio de la predicación del Evangelio. La palabra de Dios es el instrumento a través del cual Dios ofrece, y eso es importante, ofrece salvación por fe, por medio de Cristo a los pecadores. Dice Pablo en Romanos 10:17, dice que, ¿por qué viene la fe? Por oír la palabra, no por leerla. Sí, no por leerla, porque alguien dice, bueno, pues que yo puedo en la casa, y hay casos excepcionales
de personas que Dios ha utilizado la lectura de la palabra para traerlos a salvación, pero son casos excepcionales. No es el término general. Dios generalmente para salvar a los pecadores ha utilizado la predicación de su evangelio. ¿Sabe por qué? Porque Dios habla a través de la predicación de la palabra suya. Si alguien quiere escuchar la voz de Cristo, debe escuchar la predicación fiel de la palabra, porque Cristo está hablando a su pueblo y sus ovejas oyen su voz y le siguen. La palabra de Dios tiene el poder suficiente para salvar a los pecadores cuando es predicada de manera fiel. Y a Dios le ha placido, implantar la semilla de la fe por la predicación. Lo que hace el predicador es regar la semilla y Dios se encarga de cambiar el terreno para que dé fruto. Y note que todos los terrenos no dan fruto, ¿no? Solamente en uno de ellos, de esos 4, da fruto, lo que dice la parábola de el sembrador en Mateo 13. Pero vayamos a 1 de Pedro 1:23, que nos lo explica de esta manera. 1 de Pedro 1:23 dice, mire lo que dice: siendo renacidos, habla de la regeneración, nacimiento de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Dice que ¿cuál es la semilla que utiliza? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Está hablando de predicación, del anuncio del evangelio. Y Pedro se refiere aquí a la palabra predicada como la semilla, hermanos, para producir fe en el corazón de los pecadores. Pero en segundo lugar, la predicación de la palabra es el medio por el cual el creyente, su fe es fortalecida y crece. O pongámoslo de esta manera, la predicación de la palabra es el medio por el cual la fe del creyente crece y se fortalece, o sea, es decir, crece en santidad. Pedro sigue diciendo en 1 de Pedro 2, 1 de Pedro 2, 1 al 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y la pregunta es, ¿qué es lo que debemos desear? ¿Cuál es esa leche no adulterada? La palabra de Dios predicada. Un cristiano que ha nacido de nuevo, que se ha implantado esa semilla, indefectiblemente, hermanos, brotará un deseo por exponerse a la predicación de la palabra, porque él entiende que ahí está el crecimiento de su santidad, porque su fe se va a hacer fortalecida, su fe va a crecer. Para que por otra, dice, para que por ella, note eso, dice Pedro, crezcáis para salvación. De otra manera, usted no puede crecer en salvación. La única forma de crecer es, y aquí es crecer en santidad, es exponiéndonos a esa palabra. Por eso, hermanos, es un pecado cuando las personas fallan a un culto cuando la palabra es predicada. Por eso es que un hombre tiene una gran responsabilidad cuando predica la palabra, hermanos. Aquí dice, desea como niño la leche espiritual no adulterada. Porque la adulterada, en vez de traer crecimiento, va a traer ¿qué? Va a traer enfermedad, va a ir en daño de la persona. Por ejemplo, ustedes saben que los alimentos dañados no traen crecimiento, traen daño al cuerpo. El pastor Albert Martin dijo en una ocasión: tengo la plena convicción que para un nuevo convertido, el asistir fielmente a la predicación pública es un ejercicio más necesario aún que las devociones privadas. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el pastor Albert Martin, porque la Biblia enseña esto. Él dice, vuelvo a repetir, él dice, tengo la plena convicción que para un nuevo convertido, el asistir fielmente a la predicación pública es un ejercicio más necesario aún que las devociones privadas. ¿Por qué? ¿Por qué eso es así? Porque las devociones privadas se alimentan de las devociones públicas. Es decir, usted no puede fortalecer lo que hace en su casa, leer la Biblia, orar, a menos que alimente eso aquí en la iglesia.
porque aquí es donde se fortalece nuestra fe, aquí es donde tomamos fuerzas para hacer nuestras actividades personales en el hogar. Una persona recién convertida debe leer las Escrituras diariamente, porque las devociones privadas son importantes. Sin embargo, las devociones privadas dependen de las públicas, y es por medio de la enseñanza pública de la Escritura que somos preparados individualmente para nuestros estudios personales de la palabra de Dios. Hermanos, es aquí, como dice Efesios 4, nosotros estamos preparándonos para la obra del ministerio. Todos tenemos un ministerio en que servir al Señor, pero es a través de la predicación pública en la cual nos preparamos. Por eso decía el salmista que es mejor las puertas de Sión que las moradas de Jacob. Y las puertas de Sión se refiere al culto público, y las moradas de Jacob a esas cosas personales que hacemos. Dios ha establecido la predicación pública de su palabra como el medio por excelencia para la salvación, pero también para santificación. No puede haber salvación, no puede haber santificación si no hay una enseñanza pública fiel de la palabra del Señor. Por esta razón es que Pablo insiste una y otra vez a el pastor Timoteo de que dedique su vida a la predicación de la palabra. Timoteo, dedícate a la predicación, está a tiempo y afuera de tiempo. Hazlo. En 1 Timoteo 4:6 dice, Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:6, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Versículo 11. Mire lo que dice, esto manda y enseña. Versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 15, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Él primeramente, antes de predicar a los demás, debe predicarse a sí mismo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Debe tener cuidado con lo que enseña. Debe exhortar a tiempo y fuera de tiempo, así muchas personas no estén dispuestas a escuchar. Así como podemos ver, hermanos, no puede haber santidad sin un entendimiento de la verdad, y no puede haber entendimiento de la verdad si no se hace un uso responsable de los medios de gracia que Dios nos ha dado, y en este caso especialmente a la predicación fiel de la palabra de Dios. Así que la exposición pública de la palabra de Dios por medio de hombres cualificados y llamados tiene un lugar muy importante para nuestro crecimiento en santidad. Hermanos, las cosas no van a funcionar, no van a pasar si no hacemos uso de ellas. Si no hacemos uso de la predicación de la palabra, difícilmente podremos crecer en santidad. Pero veamos ahora 3 razones por la cual la exposición pública de la palabra es el elemento central en el ministerio de la iglesia. 3 razones por la cual la exposición pública de la palabra es el elemento central en el ministerio de la iglesia. Y es central, ¿por qué? Porque es a través de ello es que Cristo habla a su pueblo. Hermanos, a través de este ministerio Cristo habla. Pero la primera razón es esta. La exposición pública de la palabra es un medio, primeramente, que nos humilla. Hermanos, cuando un hombre de Dios predica fielmente la palabra de Dios, va a humillar al hombre. Va a humillar el corazón. No es la palabra de Dios como martillo que quebranta la piedra, no es como espada que atraviesa aún lo más duro. Es hablando de la humillación que la palabra trae al hombre. No es Jesucristo cuando predicó en el discurso del pan de vida que muchos dijeron, dura es esa palabra. Los humillaba. La exposición pública de la palabra nos recuerda una y otra vez que nosotros no somos autosuficientes. ¿Cuántas veces somos humillados cuando la palabra predicada nos muestra claramente que no somos lo que creemos ser, y que nos muestra lo débiles que somos? Y el mismo predicador, hermanos, también está mostrando que no es autosuficiente. Y eso es bueno, hermanos, que cuando la palabra de Dios nos humilla y nos hace ver como lo más vil, es porque la palabra está haciendo su efecto. No crea, hermanos, que la palabra
realmente no está haciendo nada. Cuando se sienta humillado es porque ella está hiriendo tu orgullo y tu vanidad y es necesario que lo humille. Segunda razón. La segunda razón es que la exposición pública de la palabra nos convence porque la palabra tiene el poder para hacerlo. La exposición pública de la palabra nos convence porque tiene el poder para hacerlo. Hermanos, el predicador al momento de exponer la palabra no es interrumpido. ¿Sí sabían que dentro de la predicación el predicador no debe estar interrumpido? Nadie levanta la mano para preguntar y no debería hacerlo, porque es un momento solemne. Hermanos, ¿por qué? Porque en ese momento estamos tratando con tu corazón, estamos inquietando tu vida, estamos derribando argumento tras argumento que se está levantando en tu corazón, aunque tú no lo sepas, con el propósito de llevar tu conciencia cautiva a la obediencia a Cristo sin interrupción. Por eso es que la exposición pública de la palabra es el medio por excelencia para tratar de persuadir a los pecadores, a los hombres pecadores. Hermanos, no podemos nosotros persuadir con palabras humanas. Pablo mismo cuando llegó a Atenas, no se ufanó de palabras humanas, sino que predicó el evangelio. Tercera razón, la exposición pública de la palabra instruye a toda la iglesia al mismo tiempo. La exposición pública de la palabra instruye a toda la iglesia al mismo tiempo. Hermanos, es por eso muy errado y peligroso el que piensa: yo no voy a ninguna iglesia, yo escucho sermones, pero yo leo mi Biblia todas las noches también. Pero la forma más eficaz y la circunstancia especial de la palabra de Dios es cuando ella es predicada. De hecho, el Catecismo Bautista, en la pregunta 94 nos dice lo siguiente. O sea, el Catecismo dice, en la pregunta 94 dice: ¿qué hace que la palabra sea eficaz para salvación? Y la respuesta que da es esta: el Espíritu de Dios hace de la lectura, pero sobre todo, noten eso, pero sobre todo de la predicación de la palabra, un medio eficaz para convencer y convertir a los pecadores e ir desarrollándose en santidad y gozo a través de la fe para salvación. Y eso es lo que creemos nosotros bautistas. Eso significa que la predicación de la palabra de Dios debe ser vista con una reverencia y una actitud tan dependiente de aquellos que reconocen esta verdad, que no es simplemente leer la Biblia y a través de la Biblia te instruye, lo cual es apropiado, correcto y también es necesario, hermanos, pero al hablar de la palabra de Dios, al hablar de cómo Dios te sostiene, cómo Dios sigue obrando en tu vida, en la vida de su pueblo, nosotros tenemos que pensar especialmente en la predicación de la palabra de Dios, que esto es muy importante. Y a la luz de esto no debemos sorprendernos que siempre que la iglesia fue avivada, y eso, hermanos, si usted lee la historia de la iglesia, se darán cuenta, fue avivada por medio de la fiel y sana predicación de la palabra. Siempre que Dios ha avivado la iglesia era en un contexto poderoso de la exposición de las santas escrituras a través de hombres que fueron llamados para dicha tarea. Por eso es que los que enseñan y predican la palabra tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros. Por eso es que la iglesia debe orar por los pastores. Ellos deben estudiar cuidadosamente la escritura para llegar a una comprensión precisa de lo que Dios quiere transmitir. Aquí no venimos a decir: a mí me parece que Dios dice esto. No, aquí Dios dice esto. No podemos estar nosotros imaginándonos lo que la Biblia trata de decir, sino lo que la Biblia realmente, objetivamente nos está diciendo. Hay que orar para saber qué aplicaciones pertinentes debemos aplicar a la vida de los que están oyendo. No es solamente hacer una exposición de un tema, sino llegar a su corazón. Y en eso cuesta mucho trabajo saber, hermanos, qué es lo que yo tengo que decir para llevar y cautivar y atar sus conciencias a la palabra de Dios. Pero por otro lado también tienen una gran responsabilidad los que se exponen a la predicación pública. Así como los pastores tienen una gran responsabilidad de preparar día tras día en oración, estudio y muchas cosas, hermanos, de la preparación de la predicación, así también los que oyen también deben preparar su corazón para ello. Alguien dijo: el mismo tiempo que el predicador demora en preparar su sermón,
el oyente que va a oír ese sermón tiene que preparar su corazón para escucharlo con denuedo, con amor, con reverencia y con humildad. Con denuedo, con amor, con reverencia y con humildad. Hermanos, la misma preparación que requiere dar un sermón, requiere la preparación de escucharlo. Porque tiene que ver con que Cristo nos habla a través del predicador. Por eso es que es un grave pecado faltar a los cultos, a no ser que una causa lo justifique. ¿Sabe? Porque Cristo va a hablar a tu vida a través de ese mensaje. Y lo que estás despreciando no es la predicación en sí, sino la voz de Cristo a través de esa predicación. Estás rechazando la voz de Cristo. Todo creyente tiene la responsabilidad de exponerse fielmente a la predicación de Dios de manera apropiada. Y digo de manera apropiada porque yo vengo acá, hermanos, no trasnochándome el día sábado viendo videos de YouTube, sino que vengo aquí despierto, no a dormir, sino a escuchar atentamente lo que Dios ha dicho. Es una falta de respeto que una persona se quede dormida en plena predicación de la palabra. Está diciendo que esa palabra para él no es muy importante. Mi hermano, usted le exhorto cuando duermen, que despierten, por favor. O despierte el que tiene a su lado si está durmiendo. Es su responsabilidad. Aquí no se vino a dormir, hermanos. Así como el predicador se esfuerza por predicar, el que escucha debe estar preparado para escuchar. Hermanos, si estas eran las palabras de Esdras, yo leo este pasaje y la verdad me inquieta como nosotros decimos que mi niño no se puede estar quieto. Pero noten estas palabras porque aquí no solamente habían adultos, sino niños también. En Esdras 7:10 dice, estaban todos ahí en Esdras 7:10, dice que porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Él estaba allí, él iba a leer los decretos y él estaba ahí para exponer esa palabra. Pero si lee, más adelante vamos a leer que todos los que estaban allí, niños, mujeres, hombres, todos estaban atentos a lo que Esdras decía. Esdras había dedicado su corazón a la palabra, al estudiarla, a practicarla, a la enseñanza, pero noten esto, al estudiarla y a escudriñarla. Dedicar su corazón implica un acto deliberado e intencional. Usted viene aquí, hermanos, a querer aprender. No a venir a dormir. Si tú vienes con sueño, cada vez que se predica la palabra, el problema es que no estás preparando tu corazón. Y eso es pecado. No estás preparando tu corazón para venir a este lugar. Por eso el Señor exhorta a los discípulos en Lucas 8:18, mirad pues cómo oís. Mirad cómo oís. ¿De qué manera tú estás oyendo? El Señor dice esto. Y más adelante en Lucas 9:44 dice, haced que os penetre bien, ¿en dónde? En los oídos estas palabras. Haced bien que os penetren estas palabras en vuestros oídos. Hermanos, usted está haciendo ese esfuerzo para que esas palabras calen y taladren lo más profundo de su corazón endurecido. Richard Baxter en su directorio cristiano da ciertas normas para saber cómo escuchar la palabra de Dios. Y yo quisiera terminar con eso. No es cortico, pero quiero terminar con esto. Algunas cosas que debemos tener en cuenta para escuchar bien la palabra predicada, si realmente para nosotros es importante. La pregunta es, hermanos, ¿qué deberíamos hacer como pueblo de Dios cuando somos expuestos a la palabra? ¿De qué manera, si realmente queremos crecer en santidad, de qué manera nosotros debemos hacer uso de ese medio de gracia? Bueno, primero debemos venir o cuidarnos de venir con un corazón descuidado, como que viene a escuchar algo sin importancia. Primero debemos cuidarnos de venir con un corazón descuidado, como el que viene a escuchar algo sin importancia. Hermanos, ¿usted cree que una persona que se quede dormido para él es algo importante lo que está escuchando? ¿Qué está transmitiendo a los que lo ven? Que para él eso no es importante. Para ver las noticias no se duerme. Para otras cosas no se duerme. Es triste, hermano, que personas dentro del culto, la predicación, se estén durmiendo, pero cuando se termina el culto están más despiertos. ¿Por qué? Más bien prepárate con anticipación, meditando en la trascendencia
necesidad y consecuencia de la santa palabra que oirás. Recordemos cómo el pueblo de Israel reunido escuchaba la palabra de Dios leída por el sacerdote Esdras. Ellos estaban atentos. Nehemías 8:3 nos dice esto. ¿Qué dice? Es lo que les decía ahora. Y miren lo que dice. Y leyó, en Nehemías 8:3 dice, y leyó Esdras en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, ¿y de qué? Y de todos los que podían entender. Eso incluía, ¿qué? Niños. Y noten esto, y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿qué? ¿Dormidos? ¿Estaban haciendo otra cosa, dibujando cuadernitos? No. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y hermanos, y esto no fue un rato, eso fue dice ahí, ¿desde cuándo fue? Dice que leía, dice desde el alba hasta el mediodía. Desde el amanecer hasta el mediodía. En presencia. Usted no vean ninguno, y algunos se quedaron dormidos, no. Todos estaban atentos. Hermanos, cuando nosotros estamos durante la exposición de la palabra, es muy importante que nuestros corazones estén enfocados. A nuestros hijos debemos enseñarles a que se sienten con reverencia. Hay veces que a los niños, mire, les voy a decir, hermanos, los niños hasta cogen las manos para volver los juguetes, a contar con los dedos, a cogerse el cabello, a hacer tal cosa. Debemos a nuestros hijos enseñarles a sentarse con reverencia y a escuchar con cuidado, de manera que ellos no se conviertan en un tropiezo para no poder oír lo que Dios tiene para decirnos. Y todos deben aprender a educar sus oídos, inclusive nuestros niños. Hay padres que permiten que sus hijos se distraigan con cualquier cosa, y no es correcto, hermanos. El niño debe estar atento, no solamente prestar atención, sus ojos deben estar a la predicación. Por eso, antes de venir a escuchar la palabra de Dios, debemos orar para que todo pare, hermanos, todo pensamiento sea puesto cautivo para escuchar con todo nuestro corazón. Pero eso requiere una preparación. Hermanos, ¿acaso usted no viene antes de esto, no ora por esta predicación? Usted no dice, Señor, yo necesito que tú me hables a través de la predicación. Señor, utiliza al pastor para que esa palabra traiga convicción de pecado. Yo no quiero ser el mismo. Por favor, Señor, te pido, por favor, que ablanda mi corazón y dame una atención y la sabiduría que necesito para tomar esa palabra de la manera adecuada. Por eso se requiere una preparación, y usted necesita hablar con Dios, que te enseñe, que te corrija tu alma. Pero debes orar también por el predicador. Recuerda, hermanos, que él no es suficiente por sí mismo, no es suficiente para esa tarea. Dios ha puesto sobre sus hombres esta responsabilidad. Segunda observación, segunda manera en cómo debes escuchar la palabra de Dios. Segundo, y esto es de muchos, no permitas que la pereza mental o pensamientos vanos te distraigan tu atención. No permitas que la pereza mental o pensamientos vanos distraigan tu atención. Muchas personas no les gusta pensar. No, eso es demasiado difícil. ¿Yo para qué pongo atención? Eso no es para mí. Aún los niños, aunque no entiendan mucho ahora, van a entender. ¿Se acuerdan lo que los apóstoles, muchos no entendieron lo que Jesús les transmitía, pero ellos entendieron a su tiempo las cosas que quedaron sembradas en su corazón? Nuestros hijos también quedarán muchas cosas sembradas y la entenderán a su tiempo. Pero no dejemos, hermanos, que el diablo se robe la semilla de la palabra en el corazón de ellos. No permitas, hermano, que los pensamientos vanos distraigan tu atención. Tú estás ocupado en lo que vas a hacer esta noche. No estés ocupado, todavía no ha llegado. Cada cosa trae su propio afán. Si ponemos atención a la predicación, hermanos, si no ponemos atención a la predicación, no podremos entender. Hermano, una persona si no entiende es porque no pone atención a lo que se predica. Y si no podemos entender, no recibiremos ninguna bendición de la verdad que está siendo predicada. Y usted perdió el tiempo aquí. Hermano, una persona que no pone atención está perdiendo el tiempo porque no va a recibir bendición. Hermanos, es para los oídos que están atentos. Proverbios 2, 1 al 4.
Y hermano, yo tengo la plena certidumbre. Mire, si uno hiciera un ensayo y hoy 24 de diciembre le dijera a las personas, ven, vamos a repartir en la iglesia de a 100,000 a cada uno de los que van, yo creo que muchas personas no faltarían. Y a mí y hay veces, hermanos, sí me duele el corazón de que ahí sí hay invitados que traer. Puede ser, ay, tengo tales personas para traerlas, ¿las puedo traer? Por los 100,000 pesos. O puede ser 200. ¿Quién faltaría, hermano? Vendría esta gente que no se le había avisado, no sé, ¿cómo llegaría? Pero ¿por qué es tanta diligencia? Porque el corazón, ahí está en eso, en el dinero. O sea que ellos ven las cosas de este mundo más preciosas que las cosas de Dios. Pero miren lo que dice el Señor aquí en Proverbios para los que son sabios. Proverbios 2, 1 al 4 dice, hijo mío, si recibieres que mis palabras, dice Dios, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardare dentro de ti, haciendo estar atento, ¿qué? Tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a qué? A plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, y solo entonces, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Solamente si hay atención, si tenemos la clara convicción de que estamos escuchando la palabra de Dios, vamos a poner toda la seriedad en el asunto. Tercero, seguimos mirando cómo debemos escuchar la palabra de Dios. Tercero, observa con atención aquella parte del sermón en la que depende todo el resto. Observa con atención aquella parte del sermón en la que depende todo el resto. Hay una parte central, hermanos, que un hermano puede decir, bueno, la predicación se trató de que vimos que el medio de gracia central por excelencia es la predicación pública de la palabra de Dios para poder crecer en santidad, y que si la escuchamos con bastante atención vamos a ser beneficiados porque nuestra fe se va a fortalecer y va a crecer. ¿Es difícil decirlo? Ese es el mensaje central. Eso es todo lo que hemos dicho aquí. Entonces si nosotros sabemos cuál es la idea central que el predicador quiere exponer, se nos hará fácil entender todo el sermón, porque el tema que yo estoy hablando son medios de gracia para crecer en santidad. Entonces, ¿de cuál medio de gracia estamos hablando? De la predicación pública de la palabra. Cuarto, tomar apuntes durante la enseñanza es muy bueno y buen recurso. Y aquí, hermanos, también exhorto a los que no traen Biblia. No entiendo cómo cristianos a esta hora del partido están sin Biblia en la predicación. Deben tener sus Biblias. Hermanos, no solamente debemos tomar apuntes. Hay personas que entiendo, no todas son para tomar apuntes, pero los que no alcanzan a retener mucho, es bueno que tome apuntes durante la enseñanza. Es muy buen recurso, no solo para poner atención a la prédica, sino para meditar después de ella. No solamente durante la prédica, sino después de ella. Después debemos aplicar la palabra mientras la escuchamos y trabajar en nuestro corazón para alcanzar resoluciones y aspectos convenientes después. Quinto, permite que tu conciencia siga dedicándose a esos mismos asuntos que puso el predicador. Hermanos, si tu conciencia te ha sido acusada, es bueno, hermanos, que no acalles tu conciencia. Cuando ella te acuse, no permitas que tu perverso corazón te lleve a justificar tu pecado. Usted dice, bueno, es que yo no, por ejemplo, si hablamos de no dejando de congregar, usted busca la manera de decir, bueno, yo no vengo por tal razón. No, usted se está excusando. Usted sabe que sí puede. Usted sabe que sí puede estar en todos los cultos fielmente. El problema es que usted no quiere. Pero no se excuse de decir, es que no puedo. No, es que usted no quiere. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque hay muchas personas que piensan que buscando la justificación, cuando hablamos de un tema tan claro, siempre el corazón malvado va a buscar una manera de excusarse y zafarse fácilmente de la acusación que la conciencia le está haciendo. Hermano, no acalles tu conciencia, no acalles tu conciencia. No debemos cauterizar nuestra conciencia. ¿Sabe quiénes son los que cauterizan la conciencia? Dicen que son los malvados. Espero que usted no sea un malvado. Ahora, y es peor aún,
Peor aún, personas personas salen cargadas de acá y en lugar de llevarlos al arrepentimiento, lo llevan es a excusarse de que no está haciendo nada mal. Cuidado con esos que sirven de tropiezo. Hay personas que en vez de animar a una persona a seguir arrepintiéndose, lo desaniman al arrepentimiento para ir a Cristo. Sexto, si después de haber oído a tu conciencia, ¿qué debes hacer? Huir inmediata y desesperadamente a Cristo, confiesa tu pecado. Específicamente, medita en las razones que el predicador te dio. Medita en las razones. Realmente, estas razones me están diciendo de que yo no soy lo que parecía ser. Realmente yo estoy mal. Hayan razones. Después de esas razones, toma resoluciones prácticas. De hoy en adelante yo voy a tomar la decisión de congregarme fielmente, si eso es lo que Dios quiere, porque eso es lo que vive un cristiano. Santiago 1:21 nos dice eso. Nos dice en respecto a eso, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibí con mansedumbre, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed, y aquí no es escucharla, sino hacerla, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cualquier persona que escuchan un mensaje y quizás se turban en su corazón, pero siguen viviendo en la misma. Por ejemplo, nosotros predicamos la vez pasada, oiga hermanos, los que no se congregan fielmente. Y en la tarde, ¿qué pasó? Son oidores, pero no son hacedores de ella. No son hacedores. Dice, no sean tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, está semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero porque él se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, o sea, persevera haciendo lo que la palabra dice, si ves, perseverando en la doctrina de los apóstoles, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de esta obra, este será dichoso, bienaventurado en lo que hace. Hermanos, el cristiano, la persona feliz, no es el que deja hacer las cosas de Dios, es el que las hace. Él es dichoso, no el que va en contra y le parece insignificante hacer lo que Dios demanda. No, esa persona no es feliz. Ese es el que en el culto está atento a cada palabra predicada. Si usted no toma resolución con premura, el poner por obra la palabra y dice, Señor, ya que he fallado en esto, ayúdame con tu poder a ser obediente en lo que tú has ordenado. Y hermanos, ¿y quién es suficiente para poder obedecer lo que Dios demanda? Porque si no lo haces así, y esto lo dice Pablo como esas mujeres cargadas de pecado, porque estas mujeres entendían que menciona Pablo en su segunda carta. Dice él, estas mujeres siempre están aprendiendo, y noten eso, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y existen muchos así. ¿Sabe por qué? Porque escuchan, pero no viven lo que escuchan. Y existen muchos así porque son oidores, pero no son hacedores de la palabra. De hecho, ellos van a acarrear mayor condenación. Hermanos, ¿cuán cerca del infierno están muchos aquí? Tan cerca del cielo, pero tan cerca del infierno. Porque aún sabiendo lo que es bueno y teniéndolo mejor y teniendo más claridad que otros que no lo tienen, aún así nos obstinamos en hacer lo contrario. Séptimo y último, para terminar, intente en tener una estrecha amistad con aquellos creyentes que sus vidas e intereses espirituales pueden ser un incentivo para usted en el desempeño de sus deberes cristianos. Intente tener, hermanos, una estrecha amistad con aquellos creyentes que sus vidas e intereses espirituales puedan ser un incentivo para usted en el desempeño de sus deberes cristianos. Hermanos, no busque amistad con esos que profesan la fe y no viven lo que dicen. Con una persona que no se congrega, con una persona que dice cristiano y no vive como un cristiano. Segunda de Timoteo 2:22 nos dice esto: huye también de las pasiones juveniles,
y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y note lo que dice Pablo, con los que de corazón limpio invocan al Señor, con ellos debemos andar. Hermanos, con una persona que te desanima a vivir en obediencia a la palabra, no hagas amistad con ellos. No hagas amistad con aquellos que no están obedeciendo fielmente lo que Dios manda. Te van a hacer daño. Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré con quién eres. Pero también dice que las malas compañías corrompen las buenas ¿qué? Costumbres. El que desea crecer en santidad, que se asocie con creyentes que le teman al Señor. A creyentes que a pesar de sus luchas demuestran un fuerte anhelo por conformarse a la voluntad del Señor y no a la suya. Todo creyente debe tener el mismo deseo que expresaba el salmista David en el Salmo 119, 63. Él dice, mire lo que él decía, compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos, no de aquellos que viven violando el mandamiento de Dios una vez y otra vez. No, de aquellos que guardan tus mandamientos. Aquellos que quebrantan los mandamientos no son mis amigos y no deben serlo. Hermanos, cuidado con aquellas personas con quienes nos asociamos. Ten cuidado con aquellas personas que te desaniman a obedecer al Señor. Cuando te dicen, bueno, el pastor dice eso, pero eso es demasiado. No te juntes con ellos. No podremos crecer en santidad si no podemos entender la verdad, y no puede haber entendimiento de la verdad si no se hace un uso responsable de los medios de gracia que Dios nos ha dado. Y como hemos podido ver, hermanos, la exposición pública de la palabra de Dios ocupa un lugar de demasiada importancia para todo creyente. Por eso, el predicador debe poner todo su empeño en exponer fielmente la palabra, pero también los miembros deben poner todo su esfuerzo para escucharla de manera apropiada. Quiero concluir, hermanos, con la explicación de Benjamín Vendome a la pregunta que se hace en el Catecismo Bautista particular. Él explica la palabra de Dios que tiene que ser recibida, pero especialmente cuando es predicada. Él dice lo siguiente: ¿es útil la palabra de Dios para traer convicción? Sí. ¿Y es útil para traer conversión? Sí. ¿Pero es así de provechosa para todos los que la escuchan? No. Él dice que no es para todos provechosa. Solamente para los que Dios soberanamente quiere. Y cita Hechos 17:32. Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y sigue diciendo él, preguntando, ¿pero la palabra engendra fe? Sí. ¿Y santidad? Sí. ¿Y consuelo? Sí. ¿Es un medio que sirve para iluminar nuestro entendimiento y para frenar nuestras corrupciones y para perfeccionar las gracias que hay en nosotros? Sí. ¿Y para prepararnos para el cielo? Sí. Todo eso hace la palabra, pero ¿lo hace así por alguna virtud inherente y eficaz en sí misma? No, porque es por el poder del Espíritu Santo. ¿Debe entonces la palabra de Dios ser leída para todos estos propósitos? Sí. ¿Qué propósitos? Santidad, consuelo, prepararnos para el cielo, tener fe. Para todo esto debe la palabra ser leída y debe ser predicada, sí. Debe ser predicada de manera pura, sí. De manera clara, sí. Con prudencia, sí. Con afecto, sí. Con denuedo, sí. Con diligencia, sí. Y podemos esperar que cuando la palabra de Dios sea predicada de esa manera, sea predicada con éxito. Y él cita a Malaquías 12 y dice, la ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Y quiénes se apartaron de la iniquidad? Los que prestaron atención a la palabra de verdad. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude, porque hay muchos que terminarán lamentándose en las profundas llamas del infierno, que domingo tras domingo fueron expuestos a la palabra, pero por su reacio corazón y endurecido no prestaron atención, y muchos en el infierno están sufriendo el dolor y quejándose de no haber escuchado con atención las palabras. Hermanos, que ese no sea el caso de nosotros, que eso no sea el caso de usted, que Dios obre en su corazón y que reciba estas palabras con obediencia y con una actitud humilde.